Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el espectáculo teatral en el teatro español del siglo XVII y bueno, vamos a hablar tanto del lugar de representación como de los actores y también del público. Entonces, bueno, ya antes nos hemos referido que los primeros que representaron en España las comedias propiamente dichas, pues debieron de haber sido los italianos. De hecho, los españoles, al parecer, bueno, no actuaron como profesionales hasta el año 1575 y de hecho, todavía en las comedias de Lope de Vega, escritas en su juventud, pues son abundantes los nombres italianos, entonces es común encontrarse en estas comedias de Lope personajes con el nombre de Silvana, Florinda, Lidia, Flavio, Fortunio, es decir, todos nombres comúnmente italianos, ¿no? Que pues de alguna manera acusa la presencia de cómicos italianos en España. Bien, entonces, habiendo dicho eso, podemos hablar ahora en primer lugar del lugar de representación. Bueno, las piezas dramáticas en el siglo de oro se escribían para representarse y solo más tarde se mandaban a imprimir, lo que ha llevado a muchos teóricos a decir con justa razón que todo el teatro que nos queda hoy impreso, pues en realidad es un porcentaje muy pequeño de lo que se llegó o de lo que llegó a existir en ese momento. Hay obras que nunca conocieron la imprenta, hay obras que a veces, bueno, simplemente se repetían o incluso se podían combinar a veces entre ellas, es decir, de cualquier cosa, ¿no? Pasaba con las comedias. De hecho, los ingresos para los dramaturgos provenían de la venta de las comedias a las compañías de autores y no necesariamente por sus impresiones. Entonces, en cuanto al lugar de representación, bueno, existieron tres ámbitos escénicos, que fue el teatro de corral, que fue el teatro de la corte y el teatro para las celebraciones del Corpus Christi. Vamos a anotarlo por aquí, el teatro de corral, el teatro de la corte y el teatro para las celebraciones del el Corpus Christi. La fiesta o celebración religiosa más importante porque tenía la peculiaridad de ser una celebración que iba directamente en contra de la reforma protestante, de una manera en que la iglesia, bueno, difundía y defendía, por supuesto también, pues su entendimiento teológico. Aunque bueno, esto no quiere decir que no se llevaran autos sacramentales al teatro de corral o comedias de enredo, generalmente de pocas complicaciones escenográficas, al teatro de la corte. En estos ámbitos escénicos, bueno, podían darse cita tres posibilidades de comedias de acuerdo a sus necesidades escenográficas. Entonces, estos son los tres ámbitos escénicos, pero vamos a decir que también había otras posibilidades para las comedias que, bueno, son un poquito semejantes en cuanto a su nombre. Por otro lado van a estar las comedias, por un lado van a estar las comedias de corral, que son moderadas en cuanto a sus complicaciones de tramoya y de escenografía. Van a estar también las comedias cortesanas, que bueno, son fiestas de gran espectáculo, con abundante maquinaria teatral y fusión de las artes, de escultura, de pintura, arquitectónica, música, zarzuela, e incluso la ópera. Y bueno, también van a estar aquellos que son los autos sacramentales, en esencia, obras de carácter religioso, ¿no? Que bueno, tienen una riqueza de tramoyas, de mecanismos, gracias pues al apoyo oficial. Ahora vamos a hablar en específico de, el famoso teatro de corral. Y bueno, lo que pasa es que a mediados del siglo XVI las cofradías permitieron el surgimiento de los primeros teatros en España.
En otras palabras, los organismos de beneficencia o de ayuda a los necesitados fueron los primeros en motivar las representaciones en los patios de hospitales o en terrenos alquilados. De hecho, hacia el año 1615 fueron los hospitales quienes se encargaban de la administración y además monopolizaron la actividad teatral madrileña. Ahora, esto no es raro para nosotros, todavía al día de hoy son numerosos los hospitales o las clínicas que todavía tienen un teatro en sus instalaciones, ¿no? Bueno, con el tiempo, los teatros se fueron estableciendo en lugares fijos, los corrales. En ellos los espectadores más pobres estaban de pie y los más ricos se les permitía ocupar un asiento o también palcos. Así que a finales del siglo XVI en Madrid, bueno, los espacios más conocidos fueron el corral del Príncipe, el del Puente, el de la Pacheca o el de la Cruz. Estos dos últimos, es el de la Pacheca y el de la Cruz, bueno, eran usados por la Cofradía de la Pasión eh, y también por la Cofradía de la Soledad, respectivamente. Mientras que en Sevilla, bueno, tenemos noticias del corral de Don Juan, del corral de Doña Elvira. En Valladolid, por ejemplo, estuvo el corral del Puente de San Esteban, entre muchos otros, ¿no? Aunque en un principio los escenarios eran toscos, según nos refiere Cervantes en su prólogo a las ocho comedias y ocho entremeses, bueno, en pocos años alcanzaron gran complejidad, dando paso a dos innovaciones que todavía hasta el día de hoy están presentes en cualquier teatro. Estas dos innovaciones, bueno, fueron en primer lugar, que el escenario se elevó, lo que no solo dirige las miradas de los espectadores, sino que, más importante que eso, se instaura un espacio dramático específico. Además, se abre la posibilidad de abrir el foso para efectos teatrales. Por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos, el escenario está colocado elevado, de tal manera que la mirada de todos los espectadores, sea que estén en las gradas, en los palcos, en la cazuela o aquí abajo en el patio, bueno, todas las miradas van a apuntar hacia esta zona, lo que va a permitir el uso del foso para algunos efectos, ¿no? Bueno, para algunos efectos especiales, el escotillón se podría utilizar para que saliera algún personaje de ahí, etcétera, ¿no? Ahora, también otra de las cosas también importantes es que el recinto donde se ubicaba el teatro, bueno, fue cerrado, a diferencia de siglos anteriores, donde a veces el teatro podía estar prácticamente al aire libre. Bueno, el recinto cerrado permitió controlar la asistencia, controlar los ingresos y la organización del espectáculo teatral, ¿no? En un primer momento, los teatros se situaron en los patios de los edificios llamados corrales. Dicho espacio permitía aprovecharse, bueno, del suelo plano con el público de pie y otras localidades situadas en varios niveles laterales y todas enfrentadas hacia el escenario, como aquí ven en la imagen, estas secciones de por acá, aquí abajo también, de este lado y por supuesto el patio, ¿no? De lo anterior, bueno, se puede intuir que el corral estuvo limitado por la zona de vivienda y por las casas de los lados, porque hay que pensar que, bueno, esta era la parte trasera de una casa y aquí estaba a un lado otra casa y por supuesto, pero en la figura habría que imaginarse que aquí habría hacia este lado otra casa, así que simplemente estamos en el patio de un edificio, ¿no? Entonces, de la casa donde estaba el escenario, bueno, pues se aprovechaban los balcones, se aprovechaban las ventanas como palcos y como gradas para los espectadores de cierto rango social, ¿no? Entonces, estos que tenemos aquí, tanto el palco como las gradas, están destinados a personas de cierto rango social y por lo tanto eran las localidades más costosas. El patio, por otro lado, era la zona para los espectadores a pie, aunque es posible que se permitieran algunos bancos, algunas tarimas o asientos. El día de hoy, en las reconstrucciones que hay de los teatros de corral en España, bueno, generalmente suelen poner banquitas,
pero hay que imaginarse que no necesariamente era así y que posiblemente los espectadores estuvieron a pie, ¿no? También tenemos en este teatro, como el que estamos viendo, una zona de aposentos, que eran las localidades más caras y estas, bueno, tenían la peculiaridad de que se alquilaban anualmente solamente a los nobles. Todas estas localidades eran para los hombres y enfrente del escenario, a altura del primer piso, estaba la cazuela. Esto es esto que ven aquí, donde asistían a la comedia únicamente las mujeres, ¿no? En otros teatros, bueno, hubo una segunda cazuela a nivel del segundo piso, es decir, simplemente pues un poquito más arriba, ¿no? Am, Ahora, el escenario tenía una altura de alrededor 2 metros y medio, así que me sale que más o menos aquí son 2 metros. Am, y debajo de él, en la fosa, se colocaba el vestuario de los hombres y se utilizaba, como he dicho, para los efectos especiales. Las dimensiones de los escenarios varían, aunque generalmente podrían ser de 8 metros por 4 metros y medio. Y bueno, el corral del príncipe, como el que estamos viendo, tenía una superficie de 47 metros cuadrados, ¿no? Y bueno, tras los pilares levantados sobre el escenario, es decir, estos pilares que ven aquí, bueno, se ubicaba el vestuario de las actrices, comunicado al escenario por puertas o huecos, ¿no? Entonces hay que imaginar que sobre estos postes, pues simplemente se iba a colocar la escenografía y entonces en la parte trasera iban a estar los vestuarios de las mujeres, o podría ser que simplemente aquí viera, no sé, para algunos efectos, una puerta que también comunicaba con los vestuarios de mujeres. Como se ve, aparecían así 4 niveles, eh, contando el foso y 9 huecos con sus cortinas. Entonces, de esta manera, le permitió a los dramaturgos y también a los autores de comedia, pues hacer una representación simbólica del universo, porque entonces el foso, si hubiera una comedia que tuviera que ver con alguna temática religiosa o geográfica o un auto sacramental, bueno, pues esto se puede utilizar simbólicamente representando el infierno y de este lado, pues representando simbólicamente para el cielo, bueno, simplemente aquí la zona pues, de los hombres, ¿no? También en algunos corrales, al centro del patio, podía existir algún pozo, por supuesto si la casa contaba con él, ¿no? Donde además de agua, pues se vendía al público frutas, nueces y cualquier otro tipo de comestibles. Que bueno, si la comida era bastante mala y no les gustaba al público, bueno, pues entonces arrojaban todo lo que tuviera, ¿no? Y bueno, las representaciones se hacían a la luz del día. Generalmente una representación se hacía a las dos de la tarde en el invierno y se hacía a las 4 de la tarde en el verano. El mejor momento para las funciones teatrales, bueno, fue en el invierno y entre la Pascua y la fiesta del Corpus Christi. Y bueno, solamente en el periodo de Cuaresma se interrumpían las representaciones que eran sustituidas por títeres y otros espectáculos circenses, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, bueno, podemos hablar también de las compañías y de los actores. Que aquí, bueno, tenemos toda una serie de ejemplos de estas comedias. Y bueno, Rojas de Villalpando, en su viaje entretenido, nos habla de al menos 8 tipos de compañías, que son las que están viendo aquí, que, bueno, nada más vamos a hablar de ellas rápidamente. Vamos a tener, por ejemplo, el ñaque. Aquí está, perdón, el bubulú. El bubulú, bueno, no vayan a pensar que eso es.
Bueno, el bubelo simplemente era un hombre que se sabía de memoria una comedia y pues simplemente para los personajes decía, y ahora la dama dice, y ahora el galán dice, ¿no? Entonces, pues generalmente buscaba al sacristán, al cura del pueblo y iba a recitarles una comedia o también se sabía por ahí algunas poesías, diversos poemas y bueno, pues su paga era pues, que le pudieran dar hasta un plato de comida, algo para que él pudiera comer, ¿no? Era prácticamente un mendigo que, bueno, se sabía una comedia, ¿no? También tenemos el ñaque, que bueno, esta fue una pareja de hombres que se sabían un entremés y un auto sacramental y eran artistas ambulantes. Ahora, bueno, antes de eso, quizá esto de la, eh, la apariencia que al mismo tiempo todo este tipo de compañías existían. Bueno, lo cierto es que no. Pues bien, cada una de ellas fueron apareciendo en distintos momentos, así que no hay que pensar que todas estaban presentes al mismo tiempo durante el siglo XVII, ¿no? Luego tenemos la gangarilla, que bueno, esta consistía de 3 a 4 hombres más un niño. Aquí en la imagen de esto se puede observar que aquí está un niño, que este niño generalmente la hacía de dama. Y bueno, pues ellos pedían prestado su vestuario a los transeúntes, entonces pues simplemente llegaban, se presentaban como artistas callejeros, pedían un sombrero, alguna manta, qué sé yo, a los hombres que estaban por ahí para tratar de personificarse de una manera pues express, ¿no? Después también tenemos el tipo de compañía de el cambaleo. Aquí, bueno, como verán, ya se integra una mujer y también pues suelen participar 5 hombres y ellos se suelen o solían saber una comedia, generalmente un par de autos sacramentales, de 3 a 4 entremeses y bueno, también ellos aceptaban un pago con comida, ¿no? Nueces, chorizo, jamones, lo que sea, ¿no? Después tenemos a la compañía de Garnacha, que bueno, esta compañía ya era constituida de 5 a 6 hombres por una dama y un muchacho que generalmente también la hacía de dama. Y bueno, ellos sabían 4 comedias y eso es lo que pues, se presentaba, ¿no? La Bojiganga era una compañía bueno, ya más grande, tenía 2 damas, un muchacho, de 6 a 7 hombres. Se sabían alrededor de 6 comedias, de 3 a 4 autos sacramentales y 5 entremeses. Después tenemos a la farándula, que ya es un poquito más compleja, que suele tener 3 damas, además de varios hombres también, y ellos se sabían un aproximado de 8 a 10 comedias. Y finalmente está la compañía, que es pues la compañía más numerosa, más compleja. Y aquí sí me voy a permitir leer un fragmento de El viaje entretenido de Agustín Rojas de Villalpando, donde habla precisamente de la compañía. Y dice así, en las compañías hay todo género de gusarapas y baratijas. Entreban cualquier costura, saben de mucha cortesía. Hay gente muy discreta, hombres muy estimados, personas bien nacidas y aún mujeres muy honradas, que donde hay mucho es fuerza que haya de todo. Traen 50 comedias, 300 arrobas de hato, 16 personas que representan, 30 que comen, una que cobra y Dios sabrá el que hurta. Unos piden mulas, otros coches, otros literas, otros parafrenes, y ningunos hay que se contenten con carros porque dicen que tienen malos estómagos. Sobre esto suele haber muchos disgustos. Son sus trabajos excesivos por ser los estudios tantos, los ensayos tan continuos y los gustos tan diversos, ¿no? Bien, entonces habiendo hablado de las compañías, bueno, entonces sí que podemos hablar de sus participantes o bien de los actores, que bueno, una compañía, de acuerdo al teórico Horling, él menciona que esto debió haber sido el número básico de una compañía. ¿Dónde está el autor de comedias? Damas. Aquí los números no significan que de 1 a 5 damas, sino que están clasificadas. Primera dama, segunda dama, tercera dama, etcétera. Es decir, de acuerdo al rango de las actrices, de mejor actriz,
a peor actriz, ¿no? Lo mismo sucede con los galanes, con los graciosos, con los barbas, que generalmente la iban a hacer del personaje villano, un hombre viejo, que en las comedias suele aparecer como simplemente grave o viejo grave, qué sé yo. Músicos de 1 a 2, un arpista, un apuntador, un cobrador y un guardarropa. Entonces, las compañías eran dirigidas por un autor de comedias. Ahora, por autor no hay que confundirlo con el creador de las mismas, sino que este autor de comedias se trataba de una suerte de empresario que hacía las veces de director. Debajo de él se encontraban los actores que se ocupaban de los papeles principales y luego los de los segundos papeles hasta llegar al personal auxiliar, ¿no? Como finalmente sucede en cualquier teatro o en cualquier compañía, ¿no? Pero también el autor se encargaba de las finanzas de la compañía, las contrataciones, la composición del repertorio, la adquisición de comedias a los poetas, del estudio y el ensayo de la pieza, y también podía encargarse de la adaptación de las mismas. Entonces, fijan, ser autor de comedias no era un trabajo fácil, estaban sumamente ocupados a todas horas y todo el tiempo, ¿no? De hecho, sabemos por un documento del Archivo de Indias que ellos solicitaban el permiso para representar las comedias. Y bueno, los autores también citaban a los actores en su casa para ensayar las comedias. Ahora, para ser autor no simplemente alguien decía y congregaba una serie de actores, decía, a ver, ahora yo voy a ser su autor. No, no, no. Para ser un autor de comedias tenía que ser nombrado por el consejo y se le daba un permiso que duraba 2 años, pero que se renovaba con frecuencia, ¿no? Famosos autores de la época, bueno, fueron Riquelme, Avendaño, Cisneros, Diego Osorio, y bueno, podríamos aquí seguir hablando de varios nombres. Ahora, quizá, bueno, puede ser que se pregunten, bueno, ¿y cómo eran las finanzas de una comedia? Bueno, podían ser de dos tipos, podían ser apartes o bien podían ser de ración. Y bueno, apartes simplemente quiere decir que los actores de la compañía compartían proporcionalmente las ganancias restantes después de deducir los costos de producción, mientras, y las asignaciones diarias, por supuesto, mientras que en las segundas a cada actor recibía un salario fijo y por supuesto de acuerdo a su nivel actoral, ¿no? Ahora, ¿cuánto ganaban los actores? Bueno, se estima que una primera dama podía ganar hasta 40 reales por función, lo cual es un dineral. Mientras que el primer galán simplemente ganaba hasta 28 reales, ¿no? Los actores segundos, como los graciosos o los viejos, bueno, ellos ya ganaban de 11 a 18 reales por función, y los guardarropas, pues bueno, ganaban entre 6 y 10 reales. Para poner esto en contexto, bueno, el mínimo para la subsistencia diaria eran de 32 maravedís. Es decir, 32 maravedís es igual a un real. Voy a poner aquí 32 maravedís. Es decir, que una primera dama podía ganar hasta 40 veces más que un jornalero. Es decir, si con 32 maravedís me alcanzaba para sacar el día, y si una dama podía ganar hasta por función 40 reales, bueno, pues ganaba, tenía, vamos a decirlo así, una suerte como de 40 salarios mínimos, por decirlo en nuestros términos, ¿no? Entonces, era por supuesto que muy buen dinero, ¿no? Ahora los actores acordaban asistir a los ensayos, y en el caso de su ausencia, bueno, pues se les descontaba o ellos tenían que pagar un real por ausencia injustificada. Entonces, para evitar que los actores simplemente dejaran la compañía, se les pedía un depósito de nada menos que de 550 reales. Como ven, es una cantidad sumamente grande para controlar que yo, como autor de comedias, pues no se me fuera a ir una dama a otra compañía. Mejor de esta manera, ella hizo una inversión, ella me hizo un depósito, entonces pues simplemente ella tiene que cumplir con su contrato, y pues yo no le voy a regresar esto hasta que su contrato se haya acabado. Entonces, se fijan, una dama, por ejemplo, para que le costara, tuviera que quedarse en numerosas, bueno, en varias representaciones
para más o menos, para no perder estos 550 reales. Entonces, bueno, de todo lo anterior, bueno, se puede, bueno, bueno, también podemos hablar de, bueno, cuántas eran aproximadamente el número de compañías que había en España en ese momento. Y bueno, aunque ya comenté que al principio no todas las compañías existían al mismo tiempo, sino que más bien hay que pensar que algunas de ellas fueron itinerantes hasta el establecimiento, por supuesto, de los datos físicos. Sin embargo, el número de compañías está limitado por el Consejo. Así que en 1603 solamente se permitieron 8 compañías y entre 1615 y 1642, bueno, hubo hasta 12 compañías representando al mismo tiempo en diversos lugares de España. Aunque esto, bueno, no significa que las compañías coexistieran con los cómicos itinerantes, ¿no? Bueno, como en la actualidad los actores gozaron de fama, aunque los actores fueron atacados por los moralistas con mucha severidad, sobre todo si actuaban papeles serios como vírgenes, santos o al mismo Jesucristo, pues se les acusaba de representar papeles ajenos a su reputación privada. Entonces, si un galán era bastante mujeriego y luego representaba a Jesucristo, pues la gente se iba a enojar porque como una persona así puede representar un papel que es tan contrario a la vida personal del actor, ¿no? Todavía, más o menos de alguna manera, estos argumentos siguen estando presentes, ¿no? Si bien no poseemos un tratado o un manual de actuación de la época, las mismas comedias ponen de manifiesto qué se requería de los actores, además, por supuesto, de lo que les es propio, es decir, que pudieran cantar y que pudieran bailar. Sin embargo, poseemos otros documentos que nos hablan de lo que se esperaba del actor. Por ejemplo, Pinciano, en su filosofía antigua poética, nos dice que, cito, en manos del actor está la vida del poema, de tal manera que muchas acciones malas por el buen actor son buenas, y muchas buenas malas por actor malo. El mismo, bueno, hasta ahí la cita, el mismo Lope de Vega en El Arte Nuevo insiste que el actor debe mudarse para mudar al oyente, y cito, si hablar el rey, imite cuanto pueda la gravedad real, si viejo a hablare, procura una modestia sentenciosa. Describa a los amantes con afectos que muevan con extremo a quien escucha. Los soliloquios pinte de manera que se transforme todo el recitante y con mudarse así, mude a la gente, ¿no? Hasta en la cita. También el personaje cervantino, Pedro de Urdemalas, bueno, también nos habla de los requisitos para ser un buen farsante, ¿no? Y bueno, menciona, sé todos los requisitos que un farsante ha de tener para hacerlo, que ha de ser tan raros como infinitos, de gran memoria, primero. Segundo, de lengua suelta, y que no padezca mengua de galas es lo tercero. Buen talle no le perdono, si es que ha de hacer los galanes, no afectado en ademanes, ni ha de recitar con tono. Con descuido cuidadoso, grave anciano, joven presto, enamorado compuesto, con rabia si está celoso. Ha de recitar de modo, con tanta industria y cordura, que se vuelve en la figura que hace de todo en todo. A los versos ha de dar valor con su lengua experta, y a la fábula que es muerta ha de hacer resucitar. Ha de sacar con espanto las lágrimas de la risa, y hacer que vuelvan con prisa otra vez al triste llanto. Ha de hacer que aquel semblante que él mostrare, todo oyente le muestre, y será excelente si hace aquesto el recitante. Entonces, como verán, bueno, pues sí que había alguna demanda sobre la capacidad actoral de cada uno de los actores, ¿no? Ahora, entre algunos de los actores más célebres, bueno, uno fue Juan Rana, que era el nombre artístico de Cosme Pérez, que este destacó en los entremeses y bueno, diversos poetas escribieron solo para él más de 40 entremeses. Esto era común en la época, que algunos papeles se escribieran pensando en determinado actor. Por ejemplo, a veces en las partituras de Monteverdi o de actores, perdón, o de músicos de la época, a veces uno no se encuentra como en las partituras de hoy que dice, bueno, bajo, contralto, soprano, sino que a veces estaba el nombre del cantante, ¿no? Por ejemplo, Luigi, ¿no? Entonces eso lo iba a cantar Luigi, ¿no? Y bueno, ya después de analizar la partitura, bueno, uno ya sabe que se trataba pues, o de un tenor o de un
bajo, etcétera, ¿no? También conocemos la historia de un tal Roque de Figueroa, a quien los predicadores acudían para aprender de su oratoria y de su gesticulación. Qué curioso, ¿no? Bueno, y se cuenta que en la fiesta de la parroquia de San Sebastián, el sacerdote no pudo predicar, parece ser que cayó enfermo y le pidió a Figueroa que lo hiciera. Y el resultado fue que fue un sermón predicado con mucha propiedad, ¿no? Y bueno, también sabemos de la actriz María de Riquelme, que ella se dice era capaz de cambiar el color de su rostro. Entonces, si la escena era feliz o desdichada, lo que generaba el mayor aplauso y cambio de afectos en los espectadores, ¿no? Bien, entonces, para ir concluyendo, bueno, ahora sí vamos a hablar del público y del ambiente de representación. Bueno, seguramente el público siempre ha sido igualmente importante en todas las épocas, pero estamos en una donde su participación fue tan fundamental que prácticamente obligó a tener el teatro que tenemos. Un teatro que buscó satisfacer a un público heterogéneo, lo cual no es sencillo, sino que estamos hablando de una tarea sumamente difícil, pues había que escribir para todas las clases sociales y nivel de alfabetismo y sensibilidad artística. Pero también fue un público que maltrataba y mostraba su enojo cuando lo que se le ofrecía no llenaban sus expectativas. De hecho, esta es la razón por la que en varias de las comedias del siglo XVII uno se encuentra que en el segundo acto, generalmente los primeros versos suelen ser un resumen del acto primero o de la jornada primera. Y esto es así porque generalmente el público era distraído y estaba pues por ahí saludando a la gente, riéndose, disfrutando que había llegado al teatro o simplemente que la gente llegaba tarde. Entonces sí, generalmente los primeros versos de un acto segundo siempre es un resumen del acto primero para que el público diga, ah, bueno, ok, ya sé por dónde va la comedia y ahora sí, pues adelante, ¿no? Am, Ahora, sobre el vulgo, bueno, como generalmente fue llamado el público, en el prólogo a sus comedias, Juan Luis de Alarcón escribió: Contigo hablo bestia fiera, que con la nobleza no es menester, que ella se dicta más que yo sabría. Allá van esas comedias, trátalas como sueles, no como es justo, sino como es gusto, ¿no? Porque el público trataba a las comedias, a los escritores de las comedias, pues de acuerdo a si les gustaba o no, ¿no? Lo cual nos lleva a hablar de la satisfacción del gusto. Y bueno, seguramente eh, la avidez del público del teatro del siglo XVII desgastaba rápidamente las comedias. El público decidía el éxito de una comedia y así las más de ellas podían durar en el teatro hasta 15 días y después la gente ya se aburría y pedía algo nuevo. De este modo, la finalidad del arte dramático no era otro sino satisfacer el gusto de un público siempre ávido de novedades y que, hasta ese momento, desconocía diversiones y espectáculos públicos semejantes o superiores al teatro de corrales. Entonces hay que pensar lo que este era el máximo entretenimiento, el máximo espectáculo de la época. Por ejemplo, los conciertos, tal y como hoy los conocemos, de ir a un lugar, sentarte y disfrutar de la música que está pasando, bueno, eso es una actividad prácticamente reciente, no era conocida por la gente de estos siglos. Así que satisfacer el gusto convenía a los dramaturgos. Por ejemplo, Lope de Vega declaró en algún momento que no escribía por opinión, sino por dinero. De hecho, a él le llegaron a pagar hasta 1.650 reales por el vellocino dorado. Entonces, imagínense cuánto no podía ganar un dramaturgo al vender una comedia a alguna de las compañías. Sin embargo, paradójicamente, la búsqueda de responder a las expectativas del público terminó por restringir la novedad que podían ofrecer los poetas, pues rápidamente se establecieron moldes y patrones definitivos, un final feliz, elementos cómicos, determinadas escenas, que es lo que hoy, por ejemplo, muchas veces ocurre con las películas de superhéroes, ¿no? Que se da con la fórmula, entonces por supuesto que no negamos la capacidad que hay detrás de cada director, pero como se busca satisfacer al público, entonces simplemente hay que repetir el mismo molde, lo cual restringe la novedad, bueno,
quizá no en todos los casos, pero muchas veces de las películas de este tipo, ¿no? Y bueno, también hay que decir que el público que asistía a los correales era de lo más heterogéneo. Se daban cita personas de muy distinta condición social, como de diversa educación y de sensibilidad artística como literaria. Ya hemos hablado que una primera dama ganaba hasta 40 reales por función y que las necesidades básicas se cubrían con 32 maravedís o con un real. Sin embargo, nadie ganaba 32 maravedís diarios. Según algunas estimaciones, un jornalero ganaba alrededor de 102 eh, maravedís al día. Y las entradas populares, es decir, una entrada al teatro, costaba 32, perdón, 20 maravedíes. Ahora, digo esto porque, si se fijan, el precio del boleto no restringía la asistencia. Es decir, si un jornalero, vamos a pensar así, una persona de oficio que trabaja y que puede ganar hasta 102 maravedís diarios, bueno, lo voy a decir así, ¿no? Quizá él prácticamente él pudiera ir al teatro casi todos los días, ¿no? Entonces, imagínense esto, un momento en donde la mayoría de la gente tiene oportunidad de asistir al teatro, pues por supuesto que esto va a permitir que mucha gente vaya y que llegue gente de toda clase social y por lo tanto, como había comentado anteriormente, imaginen el peso para los escritores de comedia de escribir para todo este público, ¿no? De hecho, al teatro, junto con las personas de la más baja condición social, pues acudían los artesanos, los comerciantes, los pequeños burgueses, marineros, autoridades locales, soldados, gente de barrio, eclesiásticos, todos se daban cita allí, ¿no? Era algo muy semejante, quizá fue, a lo que fue el famoso mercado romano, ¿no? Donde todos se daban cita ahí, estaban los más altos filósofos, los cónsules, pero también estaba la gente de común, la gente de a pie, ¿no? Ah, entonces, como todos se daban cita ahí, bueno, que esta fue quizá la razón por la cual todo estaba integrado ahí. Los chistes escatológicos de los graciosos, polimetría, discusiones filosóficas o teológicas, es decir, todo estaba presente, ¿no? Sin embargo, todo el público tenía un único objetivo. Y este objetivo solamente era uno y era divertirse. Y si así no lo conseguía, pues iba a expresar su queja. Así que no faltaron el grupo de mosqueteros que arrojaban al escenario verduras y cuanta cosa tuviera si la comedia no les gustaba. De hecho, en una ocasión el rey y la reina mandaron que para una función solamente asistieran las mujeres y la razón fue que se habían preparado ratoneras con más de 100 ratones encebados para soltarlos a media función. Sin embargo, bueno, por ahí se corrió el chisme y entonces las mujeres mejor ya no fueron al teatro. Entonces esta burla ya no llegó a su realización. Pero por ejemplo, también sabemos que hubo una comedia que no le gustó al público y el público no se fue hasta que volvieron a representar la comedia con el final que el público quería, ¿no? Entonces, bueno, el público podía ser así en el siglo XVII, pero bueno, en resumen, asistir al teatro era toda una fiesta que disfrutó mucho la sociedad de entonces. Y bueno, pues entonces vamos a dejar hasta aquí con nuestro video. Y bueno, les deseo que pasen un muy buen día y que durante esta temporada pues se sigan cuidando. Hasta la próxima.